¿Qué tal? Soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Y hoy vamos a platicar sobre una ley muy preocupante, una reforma a la ley de telecomunicaciones que lo obligaría a usted, a mí, a todos los que tenemos un teléfono celular, a dar nuestros datos biométricos, de suerte tal que las compañías telefónicas lo recabarían y se iría a depositar al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ningún país democrático tiene esto, hay que decirlo. Para discutir esto, hemos invitado a una experta en el tema. Bienvenida, Clara Luz. Muchas gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia. A ver, empecemos por lo más importante, Clara Luz. ¿Por qué tengo yo que darles mis datos biométricos a las compañías de teléfonos? Todos los problemas que yo veo que argumentan en la ley son cosas que se resuelven de otra forma. Es decir, si hay en las prisiones teléfonos celulares, pues que los limiten, es ilegal que haya teléfonos ahí. Si los delincuentes tienen teléfonos ilegales, que los resuelvan, porque además los delincuentes van a encontrar cómo no dar sus datos biométricos. Es absurdo. Y aquí el punto, Carlos, es que si lo que se quiere resolver es la extorsión, el combate a la criminalidad, no es la manera. Les voy a poner algunos casos. Si empezamos a crear bases de datos biométricos, lo único que estamos haciendo es hacernos presas de la ciberdelincuencia. Y uno de los elementos que sí debería de apostar el Estado mexicano es a crear una identidad única. Claro. Con todas las protecciones, con toda la seguridad, porque de los problemas más grandes que se enfrentan desde las compañías telefónicas, los bancos, los notarios y todo, es que hay falsificación de identidades, de pasaportes, de actas de nacimiento, de credencial del INE. Entonces, desafortunadamente, esta reforma a la ley lo que dice básicamente es: o nos das tus datos o te quedas sin línea telefónica. Y esa es la parte grave, porque todos necesitamos estar comunicados por cuestiones de salud, de trabajo, etcétera. Y si no decides no entregar tus datos personales y datos biométricos, que ahorita platicamos de eso, entonces te van a cancelar la línea. Pero no va a ser inmediato. Además, de lo del crimen organizado, pues es falaz, ¿no? Porque se pueden cruzar del otro lado y comprar, por los acuerdos de roaming, comprar un teléfono del otro lado y seguir haciendo lo mismo, ¿no? A ver, Federico, sin irse a Estados Unidos, hacen sus llamadas de extorsión y demás a través del Internet. Tienes cualquier dispositivo que se conecte a Internet, un Internet de la Ciudad de México, uno público, el que tú quieras, y a través de ese, sin necesidad de una línea telefónica, pueden cometer las mismas extorsiones. Y les voy a poner otro caso. Cuando desafortunadamente acontecen los secuestros, muchas veces llaman con el celular de la víctima. Entonces, ese tipo de decisiones son las que no consideran que no están resolviendo el problema que buscan atacar, con el cual yo estoy de acuerdo: combate a la criminalidad, la extorsión, el secuestro, por supuesto, pero el punto es cómo. Y si nos metemos a otros aspectos, como el costo, a ver, ¿qué? Lo que queremos es tener una base de datos en el SAT con datos biométricos, otra en los pasaportes, otra en el INE, otra en los bancos, otro de las compañías celulares. Lo único que estamos haciendo es abrir la puerta a la ciberdelincuencia, que en los últimos años ha crecido y que el gobierno mexicano no ha estado exento de estos ataques. Para poner en contexto también a la audiencia, ya existió un tipo de registro de líneas telefónicas en el año 2009, infructuoso. Los datos personales acabaron vendiéndose en el mercado negro y además no se combatió el propósito, que era el mismo que hoy día. Entonces, aquí el problema es, la solución no es una solución y sí se comprometen nuestros datos y además el costo. O sea, el costo de la infraestructura para generar una base de datos no es menor. A mí me parece terrorífico que empecemos a guardar nuestros datos biométricos, ya nos dirás cuáles son estos, en un lugar que no esté bien resguardado cuando ya estén otros. Y si se llega a quedar un delincuente con tus datos biométricos, entonces ya sirve para violentar los otros. Hay que cuidarlos muchísimo y no parece haber nada de esto en el mismo. Así es. Y miren, datos biométricos, hoy día la reforma a la ley lo que dice es datos biométricos. ¿Qué son? Pueden ser huellas dactilares, puede ser el iris de los ojos que puede reflejar la situación de salud que yo tengo, pueden ser la voz, que también la voz es casi como una huella dactilar, no es repetida. Entonces no sabemos hoy día qué vaya a tener. Ahora, yo quiero poner en la mesa lo siguiente.
No hay que tenerle miedo a que existiera una sola identidad bien protegida con nuestros datos biométricos. Me parece que el futuro va hacia allá. El problema es tener esta dispersión en distintas bases de datos, cada una con distintos objetivos. Y en México no existe una identificación oficial que pueda estar blindada, porque sabemos que todas las autoridades y los particulares sufren por la falsificación de identidades. Entonces, no es que le tengamos miedo a los biométricos, lo que tenemos es a esa dispersión y si no se invierte lo suficiente, somos presas fáciles de los ciberataques. Y los ciberataques no han sido solo al gobierno de México. Los gobiernos de todo el mundo, con todas las medidas de seguridad existentes, también los resienten. Entonces, la pregunta es, ¿nuestros datos biométricos en dónde y para qué? ¿Cuánto se va a invertir para la seguridad? Yo no digo que no se necesite una identidad única con datos biométricos, pero esta tendría que tener todas las protecciones y para eso se necesita dinero. Para que se den una idea, en esta reforma se le dice al Instituto Federal de Telecomunicaciones que no le van a dar dinero para esa base de datos y para este sistema. Y la gran pregunta es, entonces, ¿de dónde va a salir? ¿O cuál va a ser? ¿Va a ser una página de Excel donde ahí pongan tus datos y guarden ahí que tu iris o tu huella dactilar? Entonces, no se puede. Hay cosas contrapuestas. Queremos una buena base de datos, eso cuesta dinero y cuesta mucho. Ponerles en otro tema. También esta ley lo que dice es, y ustedes operadores de telefonía móvil, ustedes van a absorber los costos. Les pregunto, ¿las operadoras los van a absorber o nos lo van a trasladar? Claro, por supuesto. Entonces, ahí empezamos a ver si sirve o no sirve esto. Tocaste un punto que es, digamos, es una discusión muy añeja, lo de la identidad única. Y esto tiene que ver con muchas cuestiones, porque al principio se decía hace 20, 30 años, no, la identidad única te pone al servicio del Estado y te van a espiar, y entonces evadimos eso de la credencial única, de la identidad única, del registro único, como lo quieras llamar. Y la salida que le dimos es pedirle al IFE en aquel entonces, que se encargara de la credencial, porque no tenemos una instancia confiable en la cual se puedan depositar los datos, y esto ha avanzado, ahora van a ser datos digamos, de todo tu retrato, y esto me preocupa porque, digamos, quizá deberíamos de reformular de una vez por todas una instancia que sea confiable, independiente, etcétera. Bueno, de hecho, tú me corriges, pero el IFETEL fue creado también para proteger los datos del usuario. Entonces ahora lo pones en un brete terrible, ¿no? Dos cosas, Federico. Hay un proyecto que actualmente dirige la Secretaría de Gobernación para un sistema de identidad única. De hecho, en diciembre pasado autorizó el Banco Mundial incluso un financiamiento para esto. Entonces, ¿por qué no? Ahí se van los recursos. Y segundo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones es el regulador de todas las telecomunicaciones y radiodifusión, y además es el encargado de velar que se respeten la libertad de expresión y el derecho a la información en estas plataformas. Es una labor titánica. Y ahora le sumas a un gestor de una base de datos cuyo objetivo último es un combate a la delincuencia. La verdad es que no hace sentido. Y justo, además, Carlos, si el INE gasta la mitad de su presupuesto en esa credencial, para tener un registro confiable tendría que costar más que el presupuesto que hoy tiene el IFETEL. Exactamente. O sea, pero a mí lo que me cuesta más trabajo entender es por qué lo están haciendo ahora. ¿Quién está detrás? ¿Cuál es la idea? ¿O es por improvisación? ¿Tú cómo lo leerías, Clara? Pues mira, siempre el tema de la seguridad es todo el tema en el caso mexicano. Entonces, estos son de los asuntos que se oyen bien, vamos a combatir la extorsión, la delincuencia, el crimen organizado, se oye bien. El punto es que no sirve para sus objetivos. Lo mismo pasó en el sexenio del presidente Calderón. En el sexenio del presidente Calderón, el mismo discurso que hoy tenemos se dijo y de todos modos se aprobó. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que ahora hay datos biométricos. Entonces, yo no sé si haya una intención política, eso no lo sé, pero incluso sin una intención política no tiene sentido. Además, no tiene sentido porque ya lo hicimos y no funcionó. Exacto. No solo acabó en el mercado negro esa información. Así es. Así es. Problema, porque como decían ustedes,
se puede comprar un celular en cualquier lugar del mundo, se puede uno conectar al internet. Si el problema es que están extorsionando desde los penales, que resuelvan el tema en los penales. Exacto. Y mira, para eso, Carlos, ha habido muchas cosas que se han hecho. Bueno, la primera pregunta es ¿por qué entran celulares, no? Claro. Una de corrupción. Segundo, pusieron bloqueadores de celulares. Bueno, la corrupción se trasladó a apágame el bloqueador en lo que yo hago mi llamado, mi comunicación. Entonces, el tema medular sigue siendo la corrupción. Ahora, hay instancias ciudadanas como el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Ciudad de México, que tiene una aplicación donde están registrados todos los números desde donde se han hecho extorsiones y los ciudadanos se pueden habilitar a través de esa aplicación para no recibir extorsiones. Quizá haya medidas ciudadanas mejores que registrar líneas. Otro, si la ciudadanía, nosotros nos preparamos para evitar la extorsión, colgar en cuanto recibes una llamada, eso es más efectivo a que tengan registrado quién es. Y otro, las telecomunicaciones avanzan constantemente. Entonces, lo que hoy es un instrumento para cometer delitos, mañana deja de serlo y créanme, la delincuencia organizada y también la desorganizada son los que migran antes al mundo digital que los ciudadanos de a pie. Ahora, ¿qué podemos hacer? Porque esta ley a mí me parece que viola la privacidad que tenemos derecho a. ¿Hay algo que podamos hacer? Sí, ahorita hay que ver qué autoridades promueven acciones de inconstitucionalidad. Ahí puede ser el Congreso de la Unión, los que estuvieron en contra, o incluso los que estuvieron a favor y ahora se arrepienten, también pueden hacerlo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INAI, probablemente el propio IFT también puede presentarlo. Y nosotros como ciudadanos tenemos el recurso de promover amparos si consideramos que nuestra privacidad se está siendo violentada. Y no solo eso, Federico y Carlos, no solo la privacidad, el derecho a tener una línea telefónica. Porque si ustedes o yo decimos yo no quiero, entonces me quedo sin línea, que es un derecho en la Constitución tener acceso a las telecomunicaciones. Yo sé que hay muchas organizaciones de la sociedad civil, despachos de abogadas, que están organizando para tener demandas de amparo en las cuales se sumen. Y ciertamente ese es un camino para que ya en tribunales se resuelva si esto es inconstitucional, como muchos creemos que lo son. Pero además, no solo creo que es inconstitucional, sino es una mala decisión de política pública. Echar dinero bueno al mal. Es que además los números son brutales. Estamos viendo los problemas frente a la vacunación. Y estás hablando de que hay 125 millones de teléfonos celulares. A ver, ¿cómo se, más o menos, cómo va a ser el registro de estas personas? O sea, físicamente, o sea, si estamos vacunando 150, 200 mil personas al día, bueno, ¿cuántos años, en qué sitios? ¿Va a haber carpas? ¿Cómo es esto de que te registras? ¿Vas a ir a las oficinas de las compañías telefónicas? ¿Cuánto te van a dar de margen? O sea, yo no entiendo. Bueno, esa sería otra gran pregunta, Federico, pero el tiempo se nos ha consumido. Clara Luz Álvarez, ha sido muy interesante el programa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y a la audiencia por escucharnos. Mil gracias, Clara Luz, y nos vemos aquí la próxima en Primer Círculo. Hasta pronto. Lunes entrante, aquí en Primer Círculo. Buenas noches.